Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tiene la amabilidad y también si tiene unos minutos extra, me encantaría que me dejaran un comentario. Disfruto mucho leyéndolos. Quiero agradecerles y a la vez pedirles una disculpa por la semana pasada. No me fue posible subir los videos. Espero que estos los disfruten mucho. Les mando un respetuosísimo y cariñosísimo abrazo a todos. Hay quienes creen que no todo lo que se hereda viene en forma de tierras, joyas o fotografías antiguas. En muchas familias, lo que pasa de una generación a otra no siempre se puede ver o tocar. Son historias susurradas, patrones que se repiten, tragedias que parecen tener un guión. A eso, en algunos lugares, se le llama una maldición heredada. Dicen que una maldición puede nacer de un acto grave, una traición, una promesa rota, un crimen sin castigo. A veces basta con haber provocado el rencor de alguien con un poco de poder, un brujo, una partera, un sabio o incluso un espíritu, y aunque el castigo haya sido dirigido a una sola persona, el eco del daño se queda rondando a los que vienen después. Hijos, nietos, bisnietos, todos cargan con algo que no les pertenece, pero que ya vive en su sangre. Estas maldiciones no siempre se manifiestan de forma sobrenatural. A veces son tragedias que se repiten, muertes jóvenes, enfermedades sin explicación, ruina tras ruina. Otras veces son más sutiles, patrones de abuso, miedos que se heredan, emociones que se arrastran sin entender de dónde vienen. Al final, todos llevamos algo de nuestros antepasados, y a veces enfrentarlo es la única forma de no seguir repitiéndolo. Acompáñeme, por favor, a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y consígala. Aquí lo voy a esperar. Tómese su tiempo, relájese y disfrute. Si está conduciendo, permítame acompañarlo hasta su destino, y si puede, ¿por qué no? Recuéstese, cierre sus ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Quiero comenzar este relato atendiendo una solicitud de nuestro invitado del día de hoy. Él me ha pedido que les dijera a todos que los saluda, que les envía saludos, que se siente muy bien de ser un habitante de la orilla del miedo y espera que este relato, este fragmento de su vida, les agrade. Lo llamaremos Daniel. Daniel es una persona muy tranquila, es esposo de una mujer fiel, tienen un matrimonio sólido, les ha costado años de comunicación, de esfuerzo, quizás si usted quiere de discusión y peleas, pero al día de hoy lo tienen esa fuerza en el matrimonio. Él es una persona muy apegada a la familia, porque ¿saben qué? Daniel, desde que tiene memoria, no ha convivido con su familia. De hecho, según su madre, le dijo desde siempre que no tenían, que bueno, no es que no tuvieran, de algún lado venían. Obviamente tenían antepasados, pero se refería a que no eran conocidos por ellos. Según su madre, en algún momento le contaría la historia, pero se la pasaba postergando ese momento de contarlo. Esa parte de su vida siempre esperaba. Tanto así que con el tiempo Daniel simplemente dejó de preguntarle. Si la historia llegaba, pues bueno, y si no, pues ni modo. Ya llevaba buen tramo de su vida y no había necesitado a nadie más que a su madre. Claro que le hacía mella en su ánimo ver a las otras familias con sus hermanos, tíos, abuelos, a los demás jóvenes con sus padres, pero la vida es como una mano de cartas, lo que te tocó, y depende de ti cómo juegas esa mano. Tener buenas cartas no te asegura el triunfo y tener malas cartas no te hace perder. Es la forma en que tú juegas tus cartas, la forma en que tú juegas tu mano y en la misma forma que los demás juegan la suya. Así que Daniel, siempre positivo, siguió su camino hacia adelante. ¿Se tropezó? Sí, claro que sí, ¿quién no lo ha hecho? Igual que todos, igual que usted, igual que yo. ¿Se levantó? Por supuesto, igual que usted, igual que yo. Como espero que todos lo hayan hecho alguna vez.
La tuvo difícil también, pero vamos, ¿quién no la tiene difícil? La única diferencia es que algunos batallan para conseguir millones para su negocio y otros batallan en conseguir pesos para comer, pero todos en cierta forma tienen sus propias batallas. Daniel aprende que sin trabajo y sin esfuerzo y sin buena actitud no va a lograr nada en la vida, así que se pone las pilas, agarra aire y corre sin mirar hacia la meta, avanzar sin medirse, con todas sus fuerzas, sale de la escuela, logra tener un buen empleo, es un buen profesionista, la vida le sonríe como a la mayoría de las personas que se esfuerzan, es un buen hombre y por eso consigue una buena mujer, una mujer que junto a él se esfuerza también. Juntos van abriéndose paso en la vida, un ejemplo de personas. Pero como siempre decimos aquí en La Orilla del Miedo, cuidado cuando las nubes están lejos y el cielo se ve tranquilo, cuando el río está calmo, cuando el viento amainó. Tengan cuidado porque es cuando parece que la vida dice, ahora sí, esta persona necesita una buena lección. Y fue precisamente un día cualquiera, un día común en la vida de Daniel, una mañana de ese día normal, cuando Daniel iba saliendo temprano a caminar. Se levantaba temprano a hacer ejercicio, era una costumbre que tenía desde hacía mucho tiempo. Se puso sus zapatos, su ropa de ejercicio, salió de su casa, levantó la cabeza y justo frente a su casa, entonces, lo vio. No estaba seguro de lo que estaba viendo, se acababa de levantar, tenía un poco borrosa la visión, así que se frotó los ojos, siguió viéndolo frente a sí. Y siguió viéndolo frente a él, apretó otra vez fuerte los ojos y se los volvió a tallar pensando que algo que no distinguía bien había tomado esa forma que parecía imposible. Pero no fue así, los volvió a abrir, enfocó y claramente entonces vio a un perro enorme, un perro de color negro de un tamaño grandísimo, exageradísimo, parado sobre dos patas y sosteniendo un péndulo en una de lo que parecía ser sus manos. Un perro que estaba frente a él. Podía escuchar su respiración, un bufido constante, mirándolo de frente. Luego el perro empezó a caminar en dirección a Daniel. Daniel no lo pensó dos veces, es más, seguramente no lo pensó ni una vez. Se metió a la casa, cerró con llave y corrió a su cuarto. Iba dando gritos de terror. Su esposa, a quien llamaremos Gaby, se despertó, por supuesto, asustadísima con los gritos. Daniel le dijo lo que había visto. Gaby se frotó la cara y le dijo, bueno, es que tú estás loco, debes haber estado dormido, fue tu imaginación, no inventes, fíjate lo que estás diciendo. Se puso de pie y se asomó por la ventana de su habitación, no había nada afuera, se asomó por todas las ventanas solo porque no sabía qué había visto Daniel, no buscando un perro de 3 metros parado en 2 patas. Quería ver si Daniel se había confundido con algo y quería saber con qué, pero no vio nada. Daniel seguía muy asustado. No quiso salir de su casa ese día. Gaby, después de revisar las ventanas, se volvió a acostar. Seguramente Daniel estaba dormido y soñó aquello. Por supuesto que eso pasó y Daniel se intentó convencer de eso. Se dijo, sí, eso pasó, eso tiene que ser. Y si usted le sucediera algo así e hiciera memoria, diría, por favor, ¿qué es lo que yo creo que vi? No puede ser. Pero de igual modo estaba bien asustado. No salió de su casa ese día, por lo que fuera necesitaba descanso. No volvió a ver a ese perro en su casa, pero ¿qué tal en un baño de la oficina donde solía trabajar? Daniel nos cuenta que entró al baño de su oficina y se percató de que había alguien dentro, pero no le puso atención. Él solamente iba a hacer del uno y salir, algo de rutina, pero algo lo hizo girarse y entonces la vio. Esta vez era una mujer. Lo sabía por su cuerpo, claramente tenía pechos y unas piernas de mujer. No lo supo por su cabello ni por su rostro, porque aquel cuerpo no tenía cabeza. Así como lo escucha, era un cuerpo de mujer sin cabeza que, cuando Daniel se percató de su presencia, el cuerpo se movió en dirección a Daniel otra vez, igual que lo había hecho el perro. Él se fue al fondo del baño y pegó unos gritos, el cuerpo se movió hacia donde él estaba, de hecho lo empujó, lo sintió su tacto, como que le chocó con el hombro y le pasó por un lado. Daniel sintió aquel tacto del cuerpo, no fue su imaginación. Daniel lo empujó y salió corriendo y escuchó aparte al cuerpo moverse tras él, seguirlo, y antes de salir volteó hacia atrás y ¿qué creen? Lo volvió a ver, vio que el cuerpo venía en su dirección. Salió del baño gritando, como estoy seguro que le pasaría a casi cualquier persona que tuviera una experiencia así.
Daniel terminó en el psicólogo del trabajo, contó su historia y a los pocos días todo el mundo lo sabía. Tuvo que renunciar. Despidieron al psicólogo, sí, pero él también tuvo que renunciar. Las burlas anónimas fueron demasiadas. No pudo soportar la vergüenza. Daniel le contó a su esposa esta segunda visión. Y por supuesto Gaby se preocupó. Estoy seguro que menos que Daniel, pero ambos se preocuparon mucho. No sabían por qué Daniel tenía estas visiones. La primera había sido, según ellos, por el adormecimiento que tenía todavía, pero la segunda no tenía explicación. Gaby no dudaba que Daniel hubiera visto aquello, claro, y por supuesto que dudaba que fuera real para todos, pero le creía que él había visto esas cosas. No sabía por qué le estaban pasando, pero ella sabía que su marido no era un mentiroso y no jugaría con algo así. Además, ese detalle de haber tocado cuerpo con cuerpo, haber sentido el tacto. Y mucho menos se explicaron lo que estaba pasando cuando estaban sentados ambos en el parque y Daniel se quedó callado de repente. Se quedó viendo hacia arriba en un árbol grandísimo, un árbol de jacaranda. Si no conoce usted esos árboles, disculpe la interrupción, pero vaya a buscarlos, son árboles hermosos. Llegan a crecer entre 8 y 30 metros, dependiendo de las condiciones y la subespecie, pero son árboles preciosos. Este que estaba viendo Daniel estaba grandísimo, muy alto, y cuenta que Gaby se encontraba a un lado de él, sentaditos como marido y mujer, y él le preguntó a su esposa: «Oye, dime por favor que puedes ver eso. Dímelo». Daniel describe a un hombre colgado de una rama, meciéndose lentamente. Un hombre con un uniforme militar antiguo, de color caqui, amarrado de pies y manos. Escurría aún algunas gotas de sangre y parecía que había sido baleado, que le hubieran disparado. En su cuerpo parecía tener múltiples heridas de bala, las cuales daban las manchas de sangre, sangre que aún parecía estar goteando. Gaby volteó, no vio nada. Daniel le dijo: «Allí está», y señalaba al aire, le describía a Gaby lo que estaba viendo, pero nadie aparte de él parecía verlo. Había niños en el parque, había más personas, la misma Gaby, pero parecía que solo Daniel veía a aquel hombre. Se fueron temprano del parque, y la pareja entró en un estado de nerviosismo extremo. Daniel tenía miedo de ver lo que sea cuando fuera. Gaby estaba preocupadísima por la salud mental de su esposo. No tenían hijos, pero planeaban muchas cosas juntos, eso es cierto. Así que hicieron lo que cualquier persona con 2 dedos de frente haría. Se fueron a ver al psiquiatra. Pidieron recomendaciones, eligieron uno, tomaron la cita más próxima y acudieron para ver qué le pasaba a Daniel. Daniel solicita, por supuesto, no contar nada a nadie. Gaby acepta. Nadie contrata a una persona mentalmente inestable. Hoy en día están muy avanzados estos temas, pero aún hay cierta resistencia a las cuestiones de salud mental. Además, usualmente tenía puestos gerenciales. Era mejor guardar la prudencia en lo que le daban su diagnóstico. Después de un tiempo relativamente corto de exámenes y pruebas, le diagnosticaron esquizofrenia. Un golpe muy duro. Pero según el médico, con medicamentos, él podía seguir su vida con la mayor normalidad posible. Pero los medicamentos eran fuertes. Daniel se siente más seguro porque cree que ya todo esto iba a pasar, pero su madre lo conoce muy bien y lo nota inmediatamente. Algo le está pasando a Daniel, algo le está pasando a mi hijo. Los medicamentos lo mantienen sedado, no es como normalmente es. Él se comporta diferente y para su madre fue muy notorio. Sin embargo, como la pareja pensaba que tenía bajo control la situación, Daniel ya estaba diagnosticado, también estaba medicado. En teoría, todo iría bien de aquí en adelante. Recordemos que Daniel siempre fue el tipo que pone la capa como el viento venga, se adapta y avanza, no se rinde, así que la pareja habló con la madre de Daniel, palabra por palabra que iban diciéndole a la mujer. La madre de Daniel parecía ponerse peor. Ellos intentaban calmarla, pero no podían. Cada segundo parecía que ella se preocupaba más por lo que estaba pasando. A pesar de todo, ella los dejó terminar. Hasta el final no los interrumpió. Y luego, cuando terminaron de contarle aquello, la madre hizo una pausa larguísima. Suspiró, se secó unas pequeñas lágrimas que le salían de los ojos y les pidió que ahora, como ella no los había interrumpido, la escucharan.
así, sin interrupciones, porque había algo muy importante que tenía que decirles. Les contó entonces la historia de su familia, la que era proveniente de un estado de México famoso por tener a los brujos y brujas más poderosos del país. Año con año viajan turistas e interesados en este tema, especialmente para tener contacto con estos brujos. La familia de Daniel venía de allí. Eran descendientes de uno de estos poderosísimos brujos, pero lo poderoso no le quitó la ambición. Este antepasado había usado sus dones para algo que no debía hacerlo, por lo que su familia fue maldecida desde generaciones atrás. Esto mismo que le estaba pasando a Daniel le había pasado a muchos de su familia. Primos de la madre de Daniel, tíos de la madre de Daniel, por supuesto han tenido el mismo diagnóstico quienes han buscado ayuda médica, pero en la familia se sabe que es una maldición que viene a lo largo de los años, que pasa de generación en generación. La madre de Daniel les explicó que ella se alejó de la familia porque tenía la esperanza de que fuera algo psicológico. No quería que su hijo escuchara nada de eso, por eso estaban alejados, pero ahora lloraba frente a su hijo y su nuera, porque ni así había podido evitar aquel destino cruel. Daniel estaba estupefacto escuchando todo esto. Alcanzó a escuchar, de hecho, una explicación de su madre, lanzando cosas que él no tenía ni idea de que su madre sabía. Les explicó que cuando una madre o un padre conciben una nueva vida, parte de su energía es heredada también. Por eso se heredan también los ánimos, los modos de los padres. Hay muchas historias de hijos que no conocieron a sus papás y luego, después de años, los conocen y descubren que tienen manías en común. Eso es heredado. Y cuando la maldición es muy fuerte, eso también se pasa de generación en generación. Es igual que los rasgos físicos que vienen escritos en nuestro ADN. Hay una parte de la concepción donde la energía de la nueva vida es configurada en razón de sus antepasados. La madre habla mucho, dice muchas cosas, explica cosas que no entienden del todo, pero los tres están cabizbajos y pensativos, se ponen tristes un tiempo, hablan más cosas al respecto, cuando pasa un tiempo deciden ir con una curandera, le explican, lo intentan, hacen esto y aquello por recomendación, pero no les sirve. Daniel sigue viendo cosas horribles, vuelven a pensar en esto de la esquizofrenia a lo mejor también es heredada, piensan ellos. Lo es. Después van con un hombre que se hacía llamar chamán. Él también da sus remedios, da sus limpias, hace los intentos, no logra ayudar. Intentan ir con cuanta gente les recomiendan, pero no logran ahuyentar lo que le pasaba a Daniel. Nada, absolutamente nada les funciona. Él se entrega a la oración, pero solo logra atenuar un poco la frecuencia con que estas visiones se le aparecen. Daniel cuenta que sigue viendo cosas extrañas. Con frecuencias ve a una mujer en la ventana de su habitación. Una mujer de tez palidísima, con una cara muy larga y una sonrisa horrible, horripilante, tétrica. Una sonrisa que pareciera apretarle el alma y atraparle la mirada. No la puede mirar por mucho tiempo. Su largo cabello flota en el aire como si estuviera flotando en el agua. En otra ocasión ha visto animales por la calle, en su casa, ahí enfrente. Pero ¿sabe qué? Son animales con cabeza de humanos, de hombres, de niños, de mujeres. Cuando los ve, los animales voltean a verlo y se le quedan viendo fijamente hasta que él los deja de ver, y a veces desaparecen. También nos cuenta de esta otra ocasión, cuando a Daniel lo despertaron unos golpes fuertes, secos. Abrió los ojos y encendió la luz de la lámpara que tiene en la cómoda junto a su cama. Vio a un hombre anciano golpeando la pared de su cuarto, que daba golpes, pum, 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 uno tras otro con sus puños. Su mano estaba goteando sangre de los nudillos de tanto golpear. Daniel tiene por costumbre ignorar un rato las visiones y dice que simplemente desaparecen, pero no por eso dejan de ser sumamente perturbadoras para él. Jamás se ha acostumbrado. Una vez vio a un árbol caminando por mitad de la calle a plena luz del día, un árbol que parecía tener una cara entre la corteza. Insisto, y lo entiendo, él nunca se ha acostumbrado. ¿Y por qué hablo en presente? Porque hasta el día de hoy sigue con la misma situación. Siguió medicándose con la esperanza de que estas visiones desaparecieran, pero a los años la suspendió, porque aquel medicamento
igual que los remedios que intentó, no funcionaron. Igual que quienes querían ayudarlo, no les fue posible hacerlo. Daniel, además de sufrir con esta maldición familiar, sufre con otra que es individual, una que es propia y que él mismo se ha puesto, la maldición de no poder procrear hijos, porque teme que alguno de ellos pudiera tener este mal de la visión, como él lo llama. De parte de Daniel y de Gaby, solo me resta decirle a usted, gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta el final de la historia. No olviden que si quieren escuchar su relato en este canal, pueden enviarlo al correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com o vía mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales. Están en la descripción de este video. Hágalo con toda la confianza. Para un servidor será un gusto poder platicar con usted por cualquier medio. ¿Había escuchado usted de las maldiciones generacionales? Parece que hay también un tema bíblico por ahí, no lo he leído bien. Si usted sabe algo, por favor, platíquemelo. A mí me parece muy interesante. Hay algunas historias que vamos a seguir presentando a lo largo de este programa con este mismo tema. Pero, como siempre, lo más importante es su opinión. ¿Qué cree usted? Por favor, dígamelo. Estimado habitante de la orilla del miedo, soy Grillo Villegas y le agradezco sinceramente por su tiempo y por su compañía. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Si disfrutó del contenido, considere compartirlo con aquellos que también podrían encontrarlo interesante. Me despido por ahora, pero si así lo desea, nos podemos encontrar nuevamente en el próximo episodio, aquí en La orilla del miedo.